manejo quirúrgico de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn. En cuanto a la colitis intermedia, dado que es una entidad de la que hay todavía mucho debate y se requieren múltiples estudios para llegar a su diagnóstico, y mucha de ella se maneja como una colitis ulcerosa, se manejará y se hablará de ella en otra charla más adelante. Vamos a hablar de estas dos que son como las enfermedades insignias de la enfermedad inflamatoria. Algo de las generalidades para que recordemos. Sin embargo, en nuestro canal de YouTube está subida toda la cátedra que dio nuestra compañera acerca del manejo, el abordaje médico y las generalidades de esta enfermedad. Recordemos que la colitis ulcerosa va a ser una enfermedad que va a afectar a la mucosa colónica, que puede ir tanto desde el recto hasta el ciego, y pues se va a presentar como unas múltiples episodios diarreicos con sangre, y en el paciente pediátrico se puede presentar como una pancolitis hasta un 70% de las veces. La enfermedad de Crohn, por el contrario, es una enfermedad que se puede presentar en la mucosa de todo el tracto gastrointestinal. Digamos que es casi siempre patológicamente a nivel iliocolónica, y que además también tiene una afección transmural y puede presentar también un fenotipo de afectación a nivel perianal. Entonces, con esto en mente, ¿por qué es importante estudiar esta enfermedad? Es una enfermedad que está en aumento en las últimas décadas, y según el Consejo Colombiano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica, que salió a principios de este año, nos hacen como un pequeño recorrido de qué está pasando a nivel internacional. En Estados Unidos, tenemos una incidencia de 2 a 4 por cada 10.000 pacientes pediátricos, con casos nuevos desde la década de los 2000. En Latinoamérica hay varios estudios, uno de ellos hizo con 607 pacientes, en el cual el 78% van a tener colitis ulcerosa, el 17% enfermedad de Crohn, y que ellos refieren un incremento lineal en las últimas décadas. Y en Colombia, a pesar de que tenemos pocos estudios, en el 2013 se hace un primer acercamiento, y en el 2022 otro, que a pesar de que las incidencias no son tan elevadas, también se ve que está en aumento. Ahora, en nuestra población pediátrica tenemos que recordar que el 30% de este diagnóstico se hace antes de los 20 años, y el paciente pediátrico, como dijimos previamente, puede presentarse con una extensión mucho mayor al diagnóstico, muchos de ellos con pancolitis, un 70-73% versus un 30% en el paciente adulto, y va a tener un mayor grado de penetrancia, progresión a estrenosis y por tanto de complicaciones, las cuales de ellas vamos a manejar muchas veces de forma quirúrgica, y obviamente también tiene un riesgo mayor de recaídas graves en estos pacientes. Por tanto, nosotros como cirujanos pediátricos debemos estar preparados para manejar las complicaciones quirúrgicas y hacer el abordaje quirúrgico de estas enfermedades. Vamos a iniciar hablando entonces del manejo de la colitis ulcerosa, y vamos a hablar de dos, escenarios muy importantes. ¿Cuáles son los pacientes que van a ser manejados como una cirugía de urgencia y la cirugía electiva cuando está indicada? Entonces, para los pacientes que tienen una complicación de esta enfermedad, que va a generar complicaciones que amenazan su vida, como cuáles: perforaciones colónicas, hemorragias gastrointestinales masivas, megacolon tóxicos, colitis fulminantes que no responden a tratamiento, entiendas estas colitis como más de 10 deposiciones líquidas diarreicas con sangre, que en nuestro paciente pediátrico va a generar alteraciones hidroelectrolíticas marcadas. Vamos a manejar a este paciente con una cirugía de urgencia. Versus un paciente que tiene una colitis activa que es esteroide dependiente y que no responde adecuadamente, pese a tener todo el manejo a tope, tanto de estilo de vida, medicamentoso, alimenticio, y no responde. A este paciente se le puede plantear una cirugía electiva. Además, también en pacientes con riesgos de neoplasia colónica, ya que tengamos pólipos displásicos o adenomatosos, debemos plantear una cirugía electiva. Vamos a hablar entonces de cada una de ellas. En cuanto a la cirugía de urgencia, aquí nuestro goal, lo que debemos hacer es resecar el colon afectado. ¿Y qué vamos a hacerle? Ya se le van a plantear como varios escenarios y varios manejos dependiendo del estado hemodinámico de nuestro paciente, que es fundamental en este caso. Entonces, a estos pacientes, dependiendo del lugar en donde esté la afección, podemos hablar de una colectomía total o subtotal, y siempre como recomendación dejar un muñón de Hartmann corto. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí tenemos una enfermedad que es
que es colónica, la colitis ulcerosa, de ahí su nombre, y en el colon, en el recto, en estos lugares también vamos a tener enfermedad, y si a veces lo dejamos muy largo, vamos a pues seguir dejando enfermedad. Entonces es muy importante eso. Muchos de estos pacientes van a necesitar colostomía, ya sea terminal o pues para un cierre en un segundo tiempo, y dependiendo del estado hemodinámico, a estos pacientes en esa misma hospitalización se les podría plantear un procedimiento ya de restauración de todo su sistema. Acá tenemos unas imágenes de, digamos que de las cirugías que podemos plantearles. Un paciente que acá tuvo una colectomía, como podemos ver, total, y fue derivado. Un muñón o un Hartmann corto, el cual se puede dejar excluido en la pelvis, o en algunos casos también se puede dejar acá muy cerquita del tejido celular subcutáneo, pues para poder tener un acceso a él más rápido. ¿Y de qué va a depender esto? Del estado hemodinámico de nuestro paciente, de qué tan comprometido está. Aquí a la derecha tenemos uno de los manejos que se plantea que se puede hacer para los pacientes con un megacolon tóxico, que está supremamente comprometido su estado hemodinámico, que lo que necesitamos es una ileostomía derivativa y una colostomía de descompresión para descomprimir ese colon que está completamente dilatado, que está generando pues toda la afección sistémica de un megacolon tóxico. Esos son pues los casos en los que se plantea la enfermedad, la cirugía de urgencia. Para la cirugía electiva también tenemos una gama muy amplia de manejos, y vamos a desglosarlos cada uno de ellos. Tenemos que comenzar pues aquí con la estrella, que es la proctocolectomía con anastomosis ileoanal con reservorio, que es el manejo de elección para pacientes con colitis ulcerosa, ya que nos va a dar una calidad de vida muy cercana a la normal, ya que nos va a ayudar a tener continencia. Recordemos que la continencia nos la va a dar tener un reservorio anal, tener un esfínter que esté funcionando adecuadamente, un complejo muscular que funcione adecuadamente y poder tener sensación. Y digamos que con esta cirugía estamos muy cercanos a la normalidad, ya que vamos a tener reservorio. Nuestros pacientes en teoría no tienen ninguna alteración ni en su sensibilidad ni en su complejo muscular, entonces debería funcionar. Otra cirugía que se puede plantear es una colectomía total, solamente colectomía con una anastomosis ileoanal, que se va a plantear en esos pacientes que no van a aceptar un estoma con comorbilidades importantes, que esto es muy importante en pacientes comórbidos, en el cual esta es una cirugía que dura menos tiempo, por lo tanto pues se les puede plantear. Y además en mujeres, ahí más adelante vamos a hablar un poco de las controversias que hay en cuanto a la fertilidad, es por eso que en alguna de estas mujeres se va a plantear. Y la colectomía total más ileostomía terminal se plantea de manera electiva en pacientes con una pobre función de su complejo muscular, a los que pues hacer una proctocolectomía con una anastomosis no va a tener un adecuado resultado. Hablando pues de todas estas, esta es una imagen que nos puede ejemplificar cada una de ellas. Acá tenemos una ileostomía terminal. Otro tipo de ileostomía que también vamos a hablar de ellas es la ileostomía continente o la ileostomía de Cook. Ya pues la colectomía total con anastomosis. Aquí vemos que estamos dejando parte del recto, que en estos pacientes está enfermo, y pues ya la anastomosis con un pouch ileoanal. Hablando un poco pues de la técnica quirúrgica de esta cirugía, vamos a hablar de ella tanto de la manera abierta como laparoscópica. Muy importante, bueno, se realiza una incisión infraumbilical, se diseca por plano. Muy importante hacer una adecuada resección de todas las fijaciones del colon derecho e izquierdo, y tener, cuando estamos haciendo estas disecciones, muy en cuenta dónde están los uréteres, dónde está pues toda la vasculatura que tenemos que tener en cuenta. Acá podemos ver el uréter derecho, el duodeno, cómo se ve, el riñón, y cómo están tan cerca de nuestro espécimen. Hay que tener mucho cuidado para la resección. Hacer la ligadura muy importante del colon derecho, resecar la arteria ileocólica, que recordemos que es la que nos va a dar esa irrigación del ilion distal más o menos hasta 10 centímetros, que es donde se hace la resección con sutura mecánica, si se puede. Luego iniciamos ya la liberación del colon izquierdo, pues todo el colon transverso y luego el colon izquierdo, liberando el ángulo esplénico,
Y acá podemos ver en esta imagen cómo se ve el uréter y los vasos gonadales izquierdos, muy importante tenerlos en cuenta. Nuevamente, cómo se va a hacer la ligadura de toda la irrigación de este colon izquierdo, de la cólica izquierda, de las sigmoideas y de la rectal anterior, para ya iniciar toda la parte de la disección a nivel del sacra y de nuestro recto. ¿Listo? Muy importante recordar hacerlo muy cerca de la pared posterior rectal del mesorrecto, pues para evitar las lesiones tanto nerviosas de los nervios que van a entrar acá, como hacia anterior también de la próstata o de la vagina en las mujeres, que es muy importante. Acá vemos como un poquito como la anatomía es rechazada hacia anterior para poder hacer la adecuada disección rectal. Aquí podemos ver cómo se vería, como es una visión de ya ese recto que está siendo completamente liberado. Y miren lo cerca que tenemos de toda la vasculatura y de la inervación, que es muy importante. Luego, el siguiente paso sería hacer pues ya la resección de este con una sutura mecánica. Y la formación del pouch, que también es muy importante, recordar este mesenterio, esta parte que va a irrigar, toda la vasculatura que va a irrigar el pouch, muy importante hacer una disección cuidadosa para que no se isquemice. Luego hacemos una abertura en su borde antimesentérico. Esta asa debe medir aproximadamente unos 12 a 15 centímetros y previo a su confección debemos identificar el largo pues que va a tener esta anastomosis para de la misma forma hacerla con un tamaño adecuado. Una vez que ya se confecciona nuestro pouch en J, se le instaura el yunque si vamos a hacer una anastomosis con sutura mecánica, y pues obviamente se va a ajustar con una jareta y pues se va a realizar. Acá podríamos ver cómo nos quedaría y se recomienda realizar una prueba de fugas, instilando un poco de solución salina y mirando que pues no hayan burbujas, ya sea visto desde un proctoscopio o instilando aire. En cuanto al reservorio, que es algo muy importante de esta técnica, tenemos varios tipos. El que más utilizamos es el reservorio en J, por lo fácil de su confección y porque les va relativamente bien a los pacientes. Pero tenemos otros dos. El primero del que se habló fue el reservorio en S, que podemos ver acá. Es un reservorio amplio que se hace pues también con estas dos asas intestinales. Y el reservorio en W, que vemos es bastante amplio. Vamos a tener 4 basas para su confección. En teoría de altura son 12 centímetros, pero podemos ver que su ancho es bastante importante, por lo tanto hay que tener eso muy en cuenta al momento del descenso. Acá podemos ver en la siguiente imagen cómo van descendiendo estos tipos de reservorios, pues para lograr la anastomosis. Es muy importante tener en cuenta en nuestros pacientes pediátricos. Muchas veces no tenemos las suturas lineales del calibre del recto de nuestros pacientes, por lo tanto, para nosotros como cirujanos pediátricos, es muy importante recordar que se puede hacer también de manera manual, y digamos que nuestra experiencia con este tipo de anastomosis endoanales es bastante amplia por todas nuestras patologías congénitas. Entonces, pues recordar que aquí haríamos una mucosectomía y una sutura una vez que se descienda ese pouch, como de las que estamos ya acostumbrados. Ya para la parte laparoscópica también se puede realizar y tiene muy buena tasa de éxito también. Aquí en esta imagen podemos ver cómo es la colocación de los trócares, siempre teniendo una buena triangulación. Podemos ayudarnos de ciertos elementos como el retractor de fascia tipo Alexis, o también este tipo de elementos que nos permiten insertar la mano, por ejemplo, en este que tenemos acá, este dispositivo, para hacer una adecuada tracción del recto y hacer una muy buena disección laparoscópica, que sabemos que es uno de los retos. Acá tenemos una visión laparoscópica de esta disección izquierda. Acá podemos ver el uréter izquierdo, la hemorroidal superior, y como podemos ver acá el promontorio sacro. Me pareció que es una imagen muy bonita que nos ilustra esta anatomía desde la visión laparoscópica.
Este tipo de procedimientos sabemos que lo podemos hacer en varios tiempos, en 1 o 2 y 3 tiempos. Vamos a hablar y aclarar cada uno. Entonces, el primer tiempo, como lo dice su nombre, la ventaja más grande es que es una cirugía única. Se indica como, uno, cirugía electiva en un paciente que tiene un buen estado nutricional y una anatomía favorable, es decir, una buena pelvis, que no sea pues tan obeso. Y pues las desventajas, a largo plazo, algunos reservorios pueden tener mal pronóstico y pues la sepsis pélvica, que aquí es súper, súper importante. En 2 tiempos haríamos la misma proctocolectomía total más la anastomosis ilioanal, pero le dejaríamos una ileostomía de protección. Cuando se indica, pues cuando tenemos una cirugía electiva con un deseo de proteger el pouch anal con este estoma, también muy a predilección del cirujano. ¿Cuál es la ventaja de este? Tenemos un abordaje seguro, y nos da un tiempito de cicatrización para esa anastomosis ilioanal, y la desventaja pues que necesitamos un segundo tiempo para el cierre del estoma, además de pues todo lo que a nuestro paciente pediátrico le conlleva tener un estoma y a los cuidadores de estos pacientes. Y en 3 tiempos, digamos que se tiende a hacer más que todo en estos pacientes de urgencia, pero pues también bueno que la conozcamos, que es inicialmente una colectomía más una ileostomía, que hablaríamos en ese momento agudo, en esa complicación. Luego terminaríamos la proctocolectomía y ya haríamos la anastomosis y dejaríamos una ileostomía de protección, y en la siguiente sería el cierre de la ileostomía. La indicación, como ya dijimos, para manejos de urgencia y pacientes con riesgos de infecciones, pacientes con unas dosis de biológicas muy altas. Las ventajas: bajos riesgos de complicaciones por el hecho de que estamos cuidando y estamos protegiendo esa anastomosis, y también nos permite, que esto es fundamental, que el paciente mejore su estado general cuando es llevado a un primer tiempo por una urgencia. Y obviamente las desventajas, que son 3 procedimientos quirúrgicos, múltiples hospitalizaciones y el estómago, pues con todo lo que esto conlleva. Para esta cirugía tenemos varios retos quirúrgicos a los que nos vamos a enfrentar como cirujanos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, la falla en la bolsa ileal para llegar al suelo pélvico en pacientes que tenemos un meso corto. Muy importante tener esto en cuenta al momento de hacer la cirugía. Otro reto quirúrgico son las fallas de los dispositivos anastomóticos. Por eso siempre es tan importante hacer la prueba de fugas en el momento quirúrgico, para si es necesario reforzar algún punto, o si la línea grapada pues tiene alguna falla. Y muy importante también este muñón anal, con un grapado incompleto, sobre todo si se va a hacer en 2 tiempos la cirugía, para evitar el riesgo de sepsis abdominal, que sabemos que es y de sepsis pélvica, que es muy, muy importante. Ya para resumir las ventajas y las desventajas de esta técnica, ¿cuáles son las ventajas? Tenemos una excisión completa de la enfermedad, tenemos una defecación transanal, lo cual le da calidad de vida a nuestro paciente, tenemos continencia fecal, por lo que ya explicamos, y no tenemos un estoma. Las desventajas: se han presentado algo de spotting nocturno mientras ese pouch se va como acostumbrando pues a las heces y al paso de las mismas, y pues que requiere una curva de experiencia bastante importante. Complicaciones postoperatorias más importantes de este procedimiento: la pouchitis o reservoritis, que es pues la inflamación de este pouch, que se puede dar más del 50% a los 10 años de su confección. Vamos a tener estenosis también en un 11%, que pueden ser fibróticas o no fibróticas, y dependiendo de esto va a ser su manejo. Un fracaso en el reservorio con fugas del mismo, que se puede dar de un 7.8 hasta un 8.5%, y continencia fecal, que puede ser de leve a grave, pues dependiendo también. Casi siempre es leve. Porque estos pacientes, recordemos que tienen que tener un buen complejo muscular anal para este procedimiento. Sepsis pélvica, que cada vez está reduciéndose, pero es muy, muy importante que siempre la tengamos en cuenta y la sospechemos, porque es bastante mórbida al momento que se presenta. Displasia o cáncer en ese reservorio, que se puede dar hasta en un 1%. Disfunción sexual como eyaculación retrógrada hasta en un 4%, y dispareunia en las mujeres, y algo de infertilidad femenina, que siempre está interrogada, ya que debemos recordar que si se hacen múltiples procedimientos a nivel de la pelvis, podemos tener múltiples adherencias que nos genere esta infertilidad, además de recordar que podemos tener lesiones vaginales que también afectarían esta fertilidad femenina. Sin embargo, cada vez hay más
formas de evitar esto con una adecuada disección y pues teniendo pues en cuenta todo lo que anteriormente comentamos. Recordar que la mortalidad asociada a este manejo quirúrgico es menos del 1%, pero la morbilidad puede estar cercana al 30%, por lo cual es muy importante que tengamos en cuenta todas los lugares en los que pueden haber fallas para prevenir. Hablando de la colectomía total más la anastomosis ileorrectal, vamos a hablar pues del resto de todas estas, de estas técnicas quirúrgicas y de estos abordajes, y vamos a hablar pues un poco más someramente, ya que la técnica quirúrgica comparte mucho pues de la que previamente ya comentamos. Las ventajas, ¿cuáles son de este procedimiento? Que tenemos una defecación trasanal también, no tenemos una ileostomía y es una técnica que es un poco más fácil. ¿Cuáles son las grandes desventajas? Uno, que es una enfermedad que va a persistir en el recto porque no le estamos quitando, como podemos ver acá, y vamos a aumentar la predisposición a cáncer, definitivamente. En cuanto a la proctocolectomía más la ileostomía terminal o ileostomía de Bruch, las ventajas es que también tenemos una excisión completa de la enfermedad y es una única cirugía. ¿Cuáles son las desventajas? Tenemos un estoma con todo lo que eso conlleva y el riesgo de hernia paraestomal. La proctocolectomía con ileostomía continente o la ileostomía de Cook, como podemos ver acá, es una ileostomía en la cual se hace un reservorio y además se hace una válvula en pezón, como podemos ver acá. Tuvo mucho auge en la década del 69, que fue desde el 69 que fue que se describió por primera vez. Y sus grandes ventajas es que también tenemos una excisión completa de la enfermedad, tenemos una continencia, ya que para su uso, ya que tenemos una válvula, instauramos un catéter y en ese momento tenemos la evacuación de la ileostomía, por lo cual no va a requerir uso de bolsas ni de carallas y nuestro paciente va a tener una mejor adaptación a la vida en general, y pues vamos a tener algo de continencia. En cuanto a las desventajas, tenemos un estoma presente, hay que colocar esa sonda que en algunos casos puede generar infecciones, también pouchitis a este nivel, y que se ha encontrado que este tipo de válvulas tienden a tener muchas complicaciones a lo largo de los años. Recordemos que nuestro paciente pediátrico, la idea es que tenga una expectativa de vida lo más normal posible, lo más cercano a la normalidad, entonces va a tener múltiples intervenciones para la revisión de esta válvula. Bueno, hablando pues ya un poquito de lo que encontramos en la literatura, genera mucho la duda en estos pacientes, ¿es bueno llevarlos a un tiempo, 2 tiempos quirúrgicos o 3 tiempos? Entonces, esta pregunta también la responden en este estudio que se publicó en el Journal of Pediatric Surgery en el 2018, que lo que quería era justamente comparar los desenlaces de los manejos quirúrgicos con la coloprotectomía total más la anastomosis ilioanal con pouch en 1, 2 o 3 tiempos quirúrgicos, teniendo como desenlace primario la falla del pouch y los desenlaces secundarios complicaciones físicas y fisiológicas de nuestros pacientes. ¿Qué se encontró? Que no hay ninguna diferencia en los desenlaces postquirúrgicos dependiendo de los tiempos en los que se hagan, que esto va a depender de digamos que de la curva del cirujano que lo haga, de la técnica con el que se sienta más cómodo, y así pues vamos a brindarle también un adecuado desenlace a nuestro paciente. Sin embargo, genera la duda de si el manejo en un tiempo es seguro y es bueno para el paciente pediátrico. Por tanto, traje este artículo que también se publicó en la Pediatric Surgery International en mayo del 2021, que se hizo por el equipo de cirugía pediátrica del Hospital de Michigan Pediátrico. Y el objetivo, lo que ellos querían, era justamente comparar a esta cirugía en un tiempo quirúrgico versus en 2 tiempos, que es como lo que más se realizaba en este centro y lo que tengo entendido es lo que más se realiza a nivel internacional y sobre todo en el paciente pediátrico. Ellos lo que querían justamente era ver qué complicaciones podían tener estos pacientes llevados a 1 o 2 tiempos quirúrgicos para ver qué tan seguro y qué tan factible era hacer la cirugía en un tiempo en el paciente pediátrico. Vemos que en cuanto al riesgo de estenosis o a la frecuencia de las estenosis en los pacientes llevados a un tiempo quirúrgico será menos que en los de 2 tiempos quirúrgicos, 5 versus 33 pacientes, con una estadísticamente significativo. También tenemos en cuanto al tiempo quirúrgico, también es menos en los pacientes llevados a un tiempo, y el tiempo de estancia hospitalaria también es menor en estos pacientes. Entonces, muy importante tener esto en cuenta, y ellos nos hablan entonces de que
Los beneficios de esta cirugía en un tiempo quirúrgico es que es una única cirugía, va a prevenir la ileitis por derivación y también el desuso de de ese esfínter anal por la atrofia en el tiempo en que no se usa, y también nos va a reducir la potencial isquemia del pouch cuando se crea la ileostomía. Y que entonces que llegan ellos a la conclusión que hacer esta cirugía en un tiempo quirúrgico es seguro, se puede realizar, no tiene tantas alteraciones a largo plazo, y en pacientes seleccionados es bastante efectivo. Y obviamente no tenemos necesidad de ileostomía. Ahora, en cuanto al pouch y a su, digamos que a su prevalencia y a cómo le va, vamos a ver que ha cambiado un poco esto a lo largo del tiempo. Por eso traje este estudio, que lo que buscaba justamente era en un hospital de Chicago hacer una revisión de la literatura y de sus pacientes de cómo les iba con este pouch con esta anastomosis ileoanal con respecto a los pacientes adultos que también se manejaban en este centro. Entonces fueron 426 pacientes, de los cuales 62 eran pediátricos y 364 eran adultos. En los pacientes pediátricos las complicaciones pues más relevantes fue una pouchitis en 77.4 de estos pacientes, de los cuales el 18% necesitaron una regresión de este pouch, y en algunos de estos casos se identificó además como un diagnóstico de nuevo la enfermedad de Crohn. Vemos que ellos identificaron, pues así como muy importante, que el requerimiento de biológicos postoperatorios aumentó en el paciente pediátrico en la falla del pouch, como podemos ver acá, versus el paciente adulto, algo importante. Y además encontraron que en la década de los 2010 se presentaron más fallas de ese pouch o de esa anastomosis ileoanal que en la década del 2000 o en la década del 2010. Y es muy importante tener esto en cuenta porque debemos recordar que cada vez se operan menos estos pacientes, y que por esto mismo, los que son llevados a manejo quirúrgico son pacientes que tienen muy mal pronóstico, que tienen enfermedades muy agresivas. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, y ellos lo que al final resumen es que qué pacientes vieron ellos que tenían más rápido deterioro y más alteraciones con su pouch, aquellos pacientes que recibieron biológicos. Entonces eso algo muy importante para tener en cuenta, ya que nuestros pacientes, como sabemos, muchos de ellos van a necesitar este manejo pues para controlar la enfermedad y para pues tener una adecuada calidad de vida. Hablando pues ya de la continencia fecal, que siento que es algo que a todos nosotros nos preocupa cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, traje este estudio que justamente lo que buscaba era mirar la continencia fecal de estos pacientes, dependiendo del tipo de anastomosis, en cuántos tiempos se hacía y pues como características ya como tal de la cirugía. Es un estudio que se realiza en la población adulta, pero pues como todos sabemos, los estudios y las publicaciones pediátricas en este tema son un poco más reducidas. Y pues es muy importante que tengamos como esto en cuenta. Entonces, ellos medían con la escala de Wexner el grado de incontinencia fecal, y esta es una escala que el paciente pues podía resolver dependiendo la continencia para gas, líquido, sólido y cuántas veces a la semana pues lo presentaban. Ellos que se encontró con una estadísticamente significativa en este estudio, que es muy interesante. Los pacientes que eran llevados a esta cirugía mucho más tarde en la vida tenían una peor continencia. Los pacientes a los que se les realizaba una anastomosis manual también tenían menor continencia. Recordemos que la población pues adulta, a diferencia de la pediátrica, de nuestras patologías y nuestros pacientes a los que hacemos abordajes endonales mucho más seguidos, hacemos este tipo de anastomosis también bastante seguido, pues puede de pronto esto tener algo que influir en este resultado, porque ellos sí, la sutura manual sí se relacionaba mucho más con incontinencia que la sutura mecánica, lo cual es bastante interesante, y también la altura de la anastomosis mucho más distales tenían mayor tasa de incontinencia. Recordemos que es muy importante que nuestras anastomosis las hagamos de 2 a 3 centímetros por encima de la línea pectínea, pero si no tenemos eso en cuenta y la hacemos muy abajo, no vamos a tener una adecuada continencia. Entonces, eso me pareció bastante interesante para traer el día de hoy.
de la enfermedad de la colitis ulcerosa. Hablando ahorita ya del manejo de la enfermedad de Crohn, debemos recordar en qué momento vamos a operar a estos pacientes. La enfermedad de Crohn, sabemos que su manejo es médico y nosotros como tal vamos a tratar complicaciones de esta enfermedad y de la progresión de esta enfermedad. Recordemos, así como someramente, que es un proceso inflamatorio que vamos a tener a nivel intestinal, tanto a nivel transmural, vamos a tener fibrosis e hiperplasia del músculo liso, estenosis, perforación, abscesos y fístulas que se van a formar por esto, y por tanto estos pacientes, dos tercios de estos pacientes van a necesitar una cirugía a lo largo de su vida, en cualquier momento. Estas cirugías van a estar dadas tanto por su enfermedad penetrante como por estenosis, y pues vamos a discutir un poco de eso. En cuanto a la enfermedad penetrante, podemos tener perforaciones, abscesos y fístulas. Las perforaciones obviamente necesitan una cirugía inmediata con resecciones intestinales y pues con las consideraciones especiales para anastomosis dependiendo pues del estado de nuestro paciente. Para los abscesos, obviamente antibioticoterapia y el drenaje ya sea percutáneo versus quirúrgico dependiendo pues, de la misma colección y qué tan fácil sea, y en algunos casos necesitamos resección intestinal del segmento que esté comprometido. Y en cuanto a las fístulas, vamos a ver que esa inflamación transmural nos van a generar esos trayectos fistulosos que pueden ser entre dos asas intestinales, que puede ser a la vejiga, que puede ser a la vagina, que puede ser también perianales, que son de las que pues vamos a hablar un poco más a profundidad más adelante, y digamos que los biológicos, el tener o el estar tomando biológicos es un factor de riesgo pues para que se presenten estas fístulas. Acá un pequeño resumen de todo este manejo de la patología perianal en nuestros pacientes. Muchos de ellos pueden presentar pliegues cutáneos o hemorroides, las cuales idealmente hacer un manejo médico. Sabemos que las hemorroides en el paciente pediátrico no son tan frecuentes como en el paciente adulto, sin embargo se pueden presentar, recordemos, también en nuestros pacientes adolescentes. Si están muy sintomáticas las hemorroides, podríamos hacer una ligadura con banda elástica guiada por Doppler, que es un abordaje no tan invasivo. Los abscesos, antibiótico y drenaje. Para las fístulas, a nivel perianal, si está sintomática, lo que se recomienda y lo que recomienda la Sociedad Europea, que es de donde esta tabla es extraída, ellos recomiendan, si es asintomático, seguimiento. Si es sintomático y tenemos una fístula simple, una fístula compleja, ahí cambia un poco. Las fístulas simples se tratan con un cetón no cortante, masobiológicos con o sin antibiótico, o en algunos casos fistulotomía. Y la fístula compleja muchas veces requiere derivación con estoma y más adelante cirugías reconstructivas con proctectomía o hasta un estoma permanente dependiendo del compromiso intestinal y el compromiso pues que tenga nuestro paciente. Y la estenosis, dependiendo lo corta o lo extensa, vamos a tener dilataciones, estructuroplastia o si es pues muy extensa, muchas veces va a requerir estoma. Recordar que pues esto más que todo ya cuando tenemos extensión ya a intestino delgado de nuestra enfermedad. Hablando pues de las fístulas perianales, muy importante recordar un poco cómo es su configuración y pues una parte de sus, digamos que de sus clasificaciones. Vamos a tener una clasificación en simples o complejas, también vamos a tener esta clasificación de Parker en la cual tenemos unas, como podemos ver acá, fístulas que son subcutáneas, o, como la que vemos aquí la A, interesfintéricas, como vemos aquí la B, transesfintéricas, como vemos transesfintéricas, como vemos en la C, supraesfintéricas en la D y extraesfintéricas, como vemos en la E. Las A, la B y la C tienden a ser simples y B y D complejas, y recordemos esta regla de Gutzal que cumplen estas fístulas, en las cuales teniendo el paciente de cúbito prono y haciendo una línea transversa a nivel del orificio anal, todas las fístulas que son anteriores van a tener casi siempre digamos que un trayecto recto de menos de 3 centímetros, o sea, la fístula y su orificio primario y secundario, mientras que las posteriores van a tener un trayecto curvo, como podemos ver en esta imagen, y es una forma muy chévere de poderlo identificar. Para los manejos de las fístulas perianales simples, habíamos hablado del cetón no cortante en el paciente pediátrico. ¿Qué son los cetón no cortantes? Van a ser una banda de silástico o un vessel loop
que vamos a colocar a través de todo este trayecto fistuloso que nos va a ayudar a mantener el drenaje en esta fístula, como podemos ver acá. Sabemos que en el paciente pediátrico muy poco se habla de este manejo, por lo tanto traigo este artículo que me pareció muy interesante, que es este tratamiento para la fístula perianal con un cetón no cortante en el paciente pediátrico. Ellos dividen los pacientes en dos tipos, pacientes menores de 12 meses y pacientes mayores de 12 meses, y hablan un poco digamos que de cómo les va a esos pacientes. Vamos a ver que estos pacientes no van a tener secuelas a largo plazo, la constipación y el dolor va a ser también, solamente se ven un 4%, la incontinencia solamente se va a presentar en un paciente de este estudio se presentó, la dermatitis perianal también se va a ver en un porcentaje bastante bajo, los abscesos perianales con este uso también, por lo tanto, sí habla que es un manejo que debemos tener en mente de estos pacientes. Acá podemos ver la colocación de estos cetones en los orificios fistulosos, como podemos ver acá el trayecto fistuloso y cómo se va a pasar la banda de silástico o el Bessel loop a través del mismo. Hablando de la estenosis, que es otra de las complicaciones de esta enfermedad que es muy, muy importante, vamos a tener de dos tipos, inflamatorias que se pueden manejar de manera médica o fibroestenóticas que se van a manejar pues ya con dilataciones o con cirugía. Vamos a tener estenosis cortas de menos de 5 centímetros o largas de más de 5 centímetros. Acá traigo este que es un flujograma para el diagnóstico de esta estenosis en el paciente con enfermedad de Crohn, que se me hace bastante ilustrativo para compartir con ustedes. Tenemos una estenosis secundaria en enfermedad de Crohn en el intestino grueso, en colon, siempre resección intestinal. Estos pacientes siempre van a ir a resección intestinal. El paciente que tiene una estenosis ya de intestino delgado, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Está o no asociada a una enfermedad inflamatoria activa? Si está activa, resección intestinal. Si no está activa, ahí entramos a preguntarnos, ¿es una estenosis simple de menos de 5 centímetros y es accesible endoscópicamente? Si es así, se puede hacer dilatación con balón de manera segura. Si no, en nuestros pacientes y sobre todo en el paciente pediátrico nos tenemos que preguntar, ¿tenemos alguna preocupación por la resección intestinal? Es decir, nuestro paciente tiene riesgo de un intestino corto siendo llevado a resección. Si no es así, también se recomienda la resección intestinal y si ese paciente ya ha tenido resecciones intestinales previas, es un paciente con múltiples comorbilidades y y estamos cuidando ese intestino de no caer en un intestino corto porque sabemos todas las complicaciones que esto trae, hablamos de una estructuroplastia o una plastia de estenosis que también dependiendo el largo de la misma tenemos varios abordajes. Si tenemos una estenosis de menos de 10 centímetros, podemos hablar de un abordaje de Henniken-Mikulix. Si tenemos uno de 20 a 10, una estructuroplastia de Fini, y si es de más de 20 a 25, una laterolateral, una estructuroplastia laterolateral isoperistáltica. ¿En qué pacientes no se indica o está un poco contraindicada esta estructuroplastia? Cuando tenemos masas inflamatorias, una pared intestinal muy gruesa o inflexible que no nos va a permitir hacer estas estructuroplastias adecuadamente, obviamente una neoplasia asociada, una hemorragia activa o una desnutrición grave que no va a permitir una adecuada cicatrización. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos tipos de estructuroplastias. Tenemos la de Henniken-Mikulix, en la cual vamos a hacer una incisión de 1 a 2 centímetros más allá de nuestra estenosis. Como vemos, esta es la área estenótica y 2 centímetros más allá de esta se va a hacer una incisión longitudinal que se va a cerrar de manera transversal en 1 o 2 capas, como pues el principio básico de un Henniken-Mikulix. ¿Sí? Esto nos va a ayudar justamente a pasar esa estenosis sin comprometer, como vemos, digamos que el largo de nuestro intestino. La estructuroplastia de Fini, vemos que son estenosis un poco más largas. Acá vamos también a hacer en el borde antimesentérico una incisión longitudinal y vamos a hacer un pliegue sobre sí mismo, este pliegue lo vamos a cerrar pues en sus dos caras y al final vamos a tener este siguiente resultado que vamos a poder tener un adecuado paso de las heces del contenido intestinal por este intestino delgado porque ya no tenemos esta estenosis y no estamos comprometiendo demasiado intestino porque acá también pues se puede tener un adecuado tránsito.
Y la estructuroplastia ya laterolateral y superistáltica son en estenosis que son muy largas, de más de 20 centímetros, que comprometer 20 centímetros del intestino de nuestro paciente nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer, digamos que plantear y replantear esto. La vamos a hacer en dos asas intestinales, obviamente una que está sana sobre la que está enferma, y vamos a hacer una anastomosis lateral, dándole mayor calibre a esta anastomosis, como podemos ver acá, por estas dos asas, y así, digamos que no transitamos esta zona estenótica y no comprometemos el largo intestinal. Para las resecciones intestinales, cuando definitivamente ya no la estructuroplastia no son candidatos, podemos hacer una resección normal, pero traigo a colación este tipo de resección tipo cono S, que es una resección que se plantea para el paciente con enfermedad de Crohn. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de este? Que nos va a ayudar a mantener el diámetro intestinal. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a prevenir estenosis recurrentes. Efectivamente vamos a tener una resección intestinal, pero digamos que al hacer este tipo de anastomosis, vamos a evitar las estenosis recurrentes. ¿Por qué? Porque luego de hacer la resección y tener aquí como esta columna de soporte, vamos a hacer dos incisiones laterales, como si fuera un Heineken Miculix acá, y se va a hacer una anastomosis de generando un adecuado diámetro en esta anastomosis, y con esta sutura vamos a evitar estenosis más adelante, porque nos va a quedar de un adecuado calibre, y de esta forma vamos a ayudar a mantener un diámetro intestinal por lo menos bastante estable en nuestros pacientes. En cuanto a la evidencia que tiene este tipo de anastomosis en el paciente con Crohn, traigo este artículo que nos habla un poco de cómo le va a los pacientes que son llevados a este tipo de anastomosis. Se comparó una anastomosis laterolateral versus una anastomosis de cono S. Se hizo en el hospital de Weißenburg en Alemania en el 2022. Se cogieron 78 pacientes, de los cuales al final se excluyeron 27 y 51 fueron ingresados en este estudio, de los cuales 29 tenían una anastomosis lateral y 22 tenían una anastomosis tipo cono. Y pues se estudiaron todos los desenlaces de estos dos tipos de anastomosis. Podemos ver que en cuanto a la inflamación que tuvieron estos dos especímenes, pues fueron muy parecidos, estadísticamente significativo. Tenemos muy pocos resultados estadísticamente significativos. Sin embargo, lo que nos muestra este reporte de cómo le fue a estos pacientes es que es un abordaje que es seguro y es reproducible en nuestros pacientes. Vemos que acá la tipo de complicaciones de conclaviendindo mayor a 3 en el paciente con una anastomosis lateral solamente es de 3, en el lateral, en el de cono podemos tener un poco más de complicaciones. Sin embargo, ellos nos hablan de que sí es un estudio y es una anastomosis que puede ser segura para nuestros pacientes, y por lo cual es muy importante que la tengamos en mente. Pues ya para llevar a casa, sabemos que este es un tema que en la población pediátrica, digamos que la bibliografía no es demasiado amplia, muchas cosas se extrapolan del paciente adulto. Muy importante siempre individualizar a nuestro paciente en el manejo de urgencias y recordar que la estabilidad hemodinámica es fundamental para poder plantear un manejo inicial, que para la colitis ulcerosa la cirugía electiva va a ser la coloproctectomía total, más la anastomosis ileoanal con reservorio en el paciente que es llevado de cirugía electiva, que puede ser reproducido en 1, 2 o 3 tiempos. En un tiempo quirúrgico sabemos que es seguro para el paciente pediátrico, dado el artículo que ya trajimos a colación, que si se hace en edad temprana, tiene adecuadas tasas de continencia, y si se hace también distal a la línea pectínea, y el pouch en J, que es fácil de realizar, y pues vemos que es muy seguro también. En la enfermedad de Crohn, recordar que el manejo es médico, sin embargo vamos a tratar sus complicaciones a largo plazo. El tamaño de la estenosis en estos pacientes de intestino delgado
puede manejarse con dilataciones o con plastias de estas según su tamaño. Recordar que tenemos varias técnicas. Y también recordar que las fístulas anales se pueden manejar con cetona no cortante y antibiótico de manera segura a nuestro paciente pediátrico. No olvidar este tipo también de abordaje. Quería traerles esto la noche de hoy. Agradezco su asistencia y los micrófonos están abiertos para todo tipo de preguntas. Muchas gracias, Dani. Quedan abiertos los micrófonos para comentarios adicionales, preguntas. Hola, buenas noches. No, felicitar a Dani, tiene una revisión muy completa. Eh, es complejo para mí, pues nunca he visto sobre el manejo de enfermedad inflamatoria intestinal en niños. Siempre, pues, o la consideración es que básicamente en este momento consideramos que es una enfermedad genética con dos fenotipos diferentes, pues prevalentes, que es la colitis y la enfermedad de Crohn. Sin embargo, yo creo que parte del advenimiento en la occidentalización y las malas costumbres alimentarias actuales han hecho que la enfermedad de Crohn, pues, la enfermedad inflamatoria intestinal sea mucho más frecuente en este momento de lo que se miraba antes. Y pues cuando me invitaron a la reunión, pues también estuve como pendiente de buscar información sobre el manejo en niños, pero en realidad es bien complejo porque siempre lo vemos en adultos jóvenes y lo que muestran es que en niños es muy subdiagnosticado. Entonces, pues no sé, inicialmente le quería preguntar a Dani si eh, la incidencia y la prevalencia en niños, ¿cómo es? Y qué tan alta es, cuántos niños ven con enfermedad inflamatoria intestinal, si presentan los mismos síntomas de una diarrea crónica que se presenta en los adultos, principalmente eso como para empezar parte de la discusión. Pues digamos que en el día a día no es una enfermedad que se vea demasiado. Sabemos por lo que hemos revisado en la literatura que viene en aumento tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y en Colombia no tenemos como unos datos claros, pero se sabe que ha venido en un aumento lineal en las últimas décadas. Sin embargo, en nuestro día a día vemos muy pocos pacientes. De los pacientes que has visto, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de enfermedad inflamatoria intestinal? Y como qué Realmente, edad, la edad en la que se presentan y cuáles son los síntomas que presentan. Porque sí. me imagino que son pacientes que los ve el pediatra y por dolor abdominal crónico terminan con ustedes. Entonces, y diarrea, me imagino, Sí, sí, pero señor. que no lo tengo claro. Entonces, no sé qué es lo que más has visto de los pacientes que has valorado. Pues sí, lo que más vemos casi siempre es diarreas crónicas. El paciente no gana peso, no gana talla. Es un paciente al que inicialmente se puede enfocar como alergia a la proteína de la leche de vaca. Bueno, como muchos tipos de enfermedades antes de llegar a este diagnóstico. Lo que usted dice es muy cierto, es muy subdiagnosticado, y de hecho por eso fue que quisimos traer este tema para la cátedra, para que a pesar de que no lo vemos en el día a día tan seguido, tenerlo siempre en mente, porque a nuestra consulta llega, es un paciente que ha ido a muchos sitios, a muchos especialistas, y nadie tristemente le ha dado pues con el diagnóstico inicial. Y los hallazgos de la colonoscopia en los pacientes pediátricos son similares a los hallazgos del paciente adulto o hay algunos cambios o algunas cosas diferentes a tener en cuenta. Digamos que mucho de lo que tenemos de literatura se extrapola del paciente adulto. Claro que sí, utilizamos escalas para medir la actividad en la colitis ulcerosa, y también en la enfermedad de Crohn. Sí, señor, pues los hallazgos digamos que son muy parecidos. Y el manejo, bueno, te digo, o sea, son preguntas de ignorancia de comparar el adulto con el niño. Entonces, no sé, con respecto al manejo médico, cómo inician ese manejo,
que inician con, nosotros por lo general iniciamos el paciente el manejo con mesalazina, Sí, señor. posteriormente vamos avanzando hasta que llegamos empezamos con biológicos Sí, y señor. pues dependiendo del tipo de biológico definimos. No sé si tienen el mismo esquema o el manejo es completamente, o pues es diferente o qué características tienen. Y si los biológicos tienen alguna implicación en el crecimiento y desarrollo de los niños. Sí, el manejo es muy parecido en ese caso. Iniciamos mesalazina, cambios en el estilo de vida, en la alimentación. Aquí es muy importante la alimentación de nuestros pacientes para que puedan tener una adecuada ganancia pues, ponderal. Eso sí es muy importante. El biológico, como todos sabemos, se relaciona con múltiples, digamos que, complicaciones para nuestro paciente, tanto en su desarrollo como en la formación de fístulas, y en el cómo el pouch, por ejemplo, o cómo se termina, por así decirlo, comportando este paciente en el posoperatorio. Tenemos un estudio también que nos habla de que los pouch pueden fallar más, y sí afectan, obviamente, digamos que a nuestro paciente en su estado general. Perdón, el doctor Medina y la doctora Bernal tienen la mano levantada como para hacer alguna acotación. No sé cuál de los dos quiere hablar primero. Doctora Bernal. Hola, perdón si se me fue un momentico la señal. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora, se oye bien. Sí, doctora, ¿Aló? estamos. Listo. Doctor, para contestarle parte de sus preguntas, yo la verdad creo que para nosotros como cirujanos pediátricos sí tenemos como un sesgo bien grande, y es que estos niños usualmente los valora el gastroenterólogo pediátrico. Cuando estos niños llegan a nuestra consulta, el manejo lleva mucho tiempo y usualmente lo que nosotros vemos son los casos o muy agudos, que son los casos sobre todo de estenosis en enfermedad de Crohn, o los casos de colitis ulcerativa con megacolon tóxico. Estos niños tienen un diagnóstico bastante más larvado que el de los adultos, y como bien lo decía Dani, son los niños que empiezan con síntomas gastrointestinales inespecíficos desde muy pequeños y con una muy pobre ganancia ponderal. Entonces estos niños se enfocan inicialmente por pediatría como fallas del medro, y usualmente terminamos haciendo un diagnóstico de descarte que es aún más complicado que en los adultos, porque también toca descartar las esofagitis eosinofílicas y el resto de patologías como más prevalentes de la edad pediátrica. De los que yo he visto, en realidad las veces que los hemos manejado los cirujanos han sido como en los momentos muy agudos, en los que pues están obstruidos o están con megacolon tóxico o con sangrados por las colitis. El manejo inicial médico lo discutimos en la cátedra pasada con Lore, y en realidad sí es lo que dice Dani, tiene un enfoque muy hacia la dieta antes que pensar en biológicos o que en medicamentos adicionales. Lo que pasa es que para los niños sí es mucho más complicado las dietas restrictivas. Entonces entramos con mesalazina tempranamente, y los biológicos, a pesar de que sí tienen repercusión, y se ha visto que tienen repercusión sobre todo en las curvas de crecimiento de los niños, tienen menos repercusión que en la enfermedad en general. No sé si el doctor Medina quiere aportar algo más. Sí, yo quería comentarles en lo poquito que yo he logrado ver, es cuando existen unidades grandes, como existía antes en la clínica del niño, que había un grupo de gastroenterología grande, un grupo de cirugía pediátrica grande, nos reuníamos y manejábamos en conjunto. Uno hasta medio lograba ver pacientes con colitis ulcerativa de vez en cuando. Enfermedad de Crohn era hallazgos muy ocasionales, y casi siempre eran pacientes que hacían fístulas
enteroenterales después de una apendicectomía, hacían una estenosis que uno no entendía ni por qué, casos como puntuales y raros, pero decirte que yo veo 2 colitis ulcerativas en el año en este momento sería decir una mentira, pero gigante. Tanto que la mesalazina, pues creo que no la he formulado en mi vida. Antes formulábamos 5-sulfasalacina, que tampoco la he formulado en los últimos 20 años. Como dice él, pues ni siquiera un megacolon tóxico he vuelto a ver. Yo creo que ya desde que se diseminó la cirugía pediátrica por todas partes y dejaron de haber grupos establecidos, grandes, donde uno puede decir aquí se concentran los pacientes, eso dejó de verse. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quién más quiere pues, dar su punto de vista? Ricas con salsa. Eso es mango. Perdón, ¿quién habló y no se oyó? Creo que el doctor Manuel. ¿Habla? Ay, perdón. No, aquí al lado tenía el micrófono abierto. Sí, se me hacía, pues yo en realidad no, por eso me eran más las preguntas que tenía, más que los aportes. Era por eso, porque es una enfermedad completamente muy poco prevalente y llega siempre a unidades muy específicas. Y nosotros lo que estamos viendo ahora son pacientes muy jóvenes. Yo creo que el paciente más joven que vi fue 15, 16 años con una colitis, que lo enviaron porque no encontró, o sea, como fue completando el manejo por pediatría, por gastroenterología pediátrica, y la solución fue mandarlo con nosotros para continuar el manejo. Y aún así sigue siendo un manejo bien complejo y bien difícil. Yo tenía un punto que había notado con respecto, pues, dos preguntas. Uno era, estos pacientes, ¿en qué momento los llevan ustedes a cirugía programada? O sea, siempre lo que nosotros hemos revisado es que lo ideal es llevarlo una vez hayan completado su etapa de crecimiento y haya fallado por completo el manejo médico de la colitis. Entonces, no sé, primero, pues, ¿en qué momento lo llevarían a un manejo ¿Como electivo? quirúrgico? Sí, electivo, no, la urgencia es clara, o sea, la urgencia, Claro. independiente de la edad, hay que operarlo, pero el manejo electivo. Y segundo, tenía un punto, si en algún momento pues tienen que enfrentarse a esto, nosotros hacemos el punch no con sutura mecánica, pero lo hacemos con sutura mecánica Echelon Flex. Eh, a diferencia de las NTLC, que son o las guías, que tienen vástagos un poco más grandes, estas suturas, la punta es mucho más delgadita y permite hacer el punch de una manera mucho más cómoda y hacer los 2, 3 disparos que se necesitan de manera mucho más cómoda. Entonces es como un tip técnico que de pronto les pueda ayudar. Súper. Súper, profe. Sí, digamos que la indicación del paciente pediátrico para llevar a cirugía electiva es muy parecido. Es el paciente que está a tope con sus medicamentos biológicos, con sus medicamentos de base, con sus cambios en el estilo de vida. Ese paciente no gana peso y es completamente dependiente de corticoides. Y uno empieza a plantear la posibilidad de hacer una cirugía electiva para que nuestro paciente tenga una adecuada ganancia ponderal y pueda como hacer un catch-up en las curvas de crecimiento. La profe Bernal tiene la mano levantada. Ay, perdón, no la había bajado, pero para contestar la pregunta, Doc, la verdad, yo no he tenido el primer paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal que haya programado electivo. O sea, no me ha llegado. Bueno, yo quería decir más o menos lo mismo. Yo las jotas que he hecho y las colectomías totales que he hecho han sido por poliposis. Y siempre lo he hecho con sutura, manual, con continua manual. Y la anastomosis ileoanal también manual. Pero la próxima vez
ensayamos esa sutura mecánica a ver cómo nos va. El doctor Tinoco creo que tiene la mano levantada. Pues yo quería también contestarle al doctor Martínez que no he tenido nunca un paciente programado con una enfermedad de Crohn o una enfermedad inflamatoria intestinal, y creo que nadie quisiera tener un paciente de esos programado para ninguna cosa. Y creo que esos pacientes, lo que se está haciendo, o como decía el doctor Medina, como está tan dispersa la cirugía pediátrica, estos pacientes pues no llegan a sitios donde tienen un equipo, donde tengan un equipo multidisciplinario que se pueda manejar. Entonces no vale la pena que yo opere un paciente y después no tenga gastroenterólogo para que lo siga, o que no tenga cómo hacer el seguimiento. Entonces, por eso estos pacientes como se subdiagnostican tanto, y uno solamente ve las urgencias que llegan perforados o que llegan obstruidos y uno no sabe, y manda la pieza patología, y después es que reportan que está con una enfermedad intestinal. Entonces, estos pacientes se diagnostican o muy tarde o se subdiagnostican y llegan a la edad adulta o adolescentes ya grandes, y los empieza a ver los médicos de adultos. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta, aporte? ¿Alguien más? Yo quería decir que muchas gracias, Daniela. Estuvo supremamente práctico, rápido y muy clara la exposición. Y también reconozco que comparado con la Daniela que no se le entendía antes, esto es una belleza oírte hablar así. Gracias. Qué rico, qué buen tema y qué buena presentación. Gracias. Muchas gracias, profe. Dani, muchísimas gracias, como dicen los profes, excelente presentación. Para las demás personas, pues nos vemos dentro de 15 días nuevamente en nuestra cátedra con otro tema. Muchísimas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. Doctor Martínez, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Buenas noches para todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctores. Descansen.